sustancias que van a estimular a diversos receptores que están ubicados en diversos puntos del aparato respiratorio para estimular finalmente al sistema nervioso central y determinar y regular lo que es el ciclo de la ventilación en la inspiración y en la expiración. ¿Cómo llega el aire a los alvéolos? El aire llega a través de un proceso dinámico y cíclico de inspiración y expiración, por el cual se produce recambio entre el aire alveolar y el medio ambiente. ¿Cuáles son las variables que van a intervenir? Tenemos lo que es la parte del control, ¿no? El control de la respiración, ustedes ya saben que está dado a nivel lo que es el sistema nervioso central, a través de la corteza y de las porciones del bulbo y protuberancia. Saben ustedes que tenemos centros respiratorios a nivel vulvar, ¿no? En la porción dorsal, que tiene que ver con lo que es la parte inspiratoria, y en la porción ventral con la parte expiratoria. Asimismo, también en la parte de la protuberancia tenemos en la parte superior el centro amniótico y en la parte inferior el centro neumotáxico, cuya principal función va a ser inhibir lo que es esta inspiración, ¿ya? Esto va a responder por vías aferentes, ¿no? Vías aferentes son estímulos que llegan de distintas partes para poder ser llevados hacia la corteza, y luego la corteza emite una información, emite una respuesta a través de las vías motoras que van a actuar a nivel de lo que es los músculos involucrados en la ventilación y su efecto en la caja torácica, ¿no? Asimismo, también interviene el sistema pleural, ¿no? Tiene que haber una variación en lo que es la presión a nivel de lo que es la cavidad pleural para que se pueda producir la distensión y se pueda producir lo que es la ventilación, que también va a ser determinada por la capacidad distensilar pulmonar y también va a estar limitada por lo que es la permeabilidad de las vías aéreas. Entonces, en la mecánica ventilatoria propiamente va a intervenir lo que es la retracción elástica del tórax y los pulmones, la resistencia y fricción al flujo y la resistencia de fricción de los tejidos. La distensibilidad básicamente, ¿qué es? Es la variación que se produce en el volumen pulmonar por cambios en lo que es la presión, ¿no? Y la elastancia viene a ser el retroceso elástico, la fuerza contraria que se produce a la compliance. Esta distensibilidad puede estar aumentada en determinadas situaciones patológicas, por ejemplo, en el enfisema o en el asma bronquial. En el enfisema porque hay una alteración de lo que es la estructura y eso permite que se pueda inflar un poco más, ¿no? Mientras que va a estar limitada por fibrosis también. Hay un engrosamiento en sí de las paredes y eso va a limitar la distensibilidad, impide que haya un adecuado llenado del que es el alveolo, entonces se ve disminuida. Dentro de lo que son las estructuras de las vías aéreas, nosotros ya conocemos que existen 23 generaciones de bronquios, ¿no? Llegan hasta los bronquios terminales en la generación número 16. Estos, hasta la parte de los bronquios terminales, las vías aéreas que se van a subdividir como una serie de ramas, constituyen lo que es las vías aéreas de conducción. Y las vías aéreas de conducción, nosotros también debemos recordar que constituyen lo que es el espacio muerto anatómico, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque este no va a participar en el intercambio gaseoso, ¿ya? Posteriormente van a venir la generación 17, 18, 19, que son los bronquiolos respiratorios, que se van a caracterizar porque tienen ya ciertos alvéolos en sus paredes, por eso forman lo que es la zona de transición. La generación 20, 21 y 22 ya tienen los conductos alveolares y finalmente vienen los sacos alveolares. Estos dos últimos van a constituir la zona respiratoria. Esta zona respiratoria es la que va a participar de manera activa en lo que es el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, ¿a qué volumen aproximado equivale las vías aéreas de conducción? El espacio muerto anatómico generan a un volumen aproximado de 150 mililitros. Es importante que ustedes recuerden también que a nivel de lo que es los sacos alveolares existen, esto va a ser tapizado por ciertas células de revestimiento que son las tipo 1 y la tipo 2, y son las tipo 2 las que van a jugar un rol muy importante porque son las que van a tener que producir una sustancia esencial que es el surfactante pulmonar. Ya. Entonces, a ver, un ratito. Ya. Ahora, la membrana alveolo capilar, como ustedes la pueden ver acá en las pantallas, ¿por qué está constituida? Es la zona más importante porque es donde se va a producir lo que es el intercambio gaseoso. A ver, espérenme un ratito que me están llamando. Un ratito.
Ok, lo lamento. Entonces, ¿por qué constituye la membrana alveolo capilar? La membrana alveolo capilar va a tener, como su nombre le dice, lo que es la parte del epitelio alveolar. Posteriormente viene el intersticio, viene luego el endotelio capilar, el plasma y lo que es la capa que cubre el eritrocito, ¿no? Entonces, todos estos pasos sigue el oxígeno para poder llegar hasta el eritrocito y luego ser transportado hacia el resto de los tejidos. Otro mecanismo bastante importante que va a interferir en lo que es la ventilación es la resistencia a las vías aéreas. Nosotros debemos recordar que el flujo de gas al interior del pulmón es una mezcla de flujo laminar y un flujo turbulento. Generalmente el flujo, cuando la velocidad no es mucha, es un flujo laminar. Esta posteriormente va a ir incrementando y a nivel de lo que es las ramificaciones en las estructuras bronquiales, esta se puede generar como una serie de remolinos. Y si ya la velocidad es mucho mayor, lo que se puede producir son las denominadas turbulencias. Ahora, la resistencia no es constante, sino que aumenta en proporción con el volumen, con el flujo de gas y se vuelve inversamente proporcional al volumen pulmonar. Las vías aéreas de gran calibre ofrecen mayor resistencia al paso del aire. Ahora, vamos a ver más adelante que no necesariamente es así. Se ha podido determinar que las vías aéreas que ofrecen mayor resistencia son las vías aéreas de mediano calibre. Y esto porque nosotros esperaríamos que, como ya hemos mencionado, a medida que se ramifica la vía aérea, se va haciendo tubos un poco más estrechos y más cortos. Y eso de por sí debería generar un poco más de resistencia. Sin embargo, nosotros debemos tomar en cuenta que las vías aéreas pequeñísimas existen en una innumerable cantidad. Entonces, no lo medimos como una unidad, sino lo medimos en conjunto. En conjunto, el área de sección transversal de la pequeña vía aérea es tan grande que hace que disminuya la presión a todo nivel. Por lo tanto, no ejerce una gran resistencia. Ahí hablamos entonces que la resistencia de la vía aérea en su mayoría se encuentra en lo que es las vías de mediano calibre. El flujo turbulento va a ser sensible al calibre de las vías respiratorias y el flujo laminar se presenta distal a los bronquiolos respiratorios, por lo que ya les he mencionado. Estos son los diversos patrones del flujo aéreo que nosotros vamos a encontrar. Podemos ver un flujo laminar en la vía aérea pequeña, el flujo turbulento en la tráquea y bronquios, porque ingresa a gran velocidad. Es la puerta de entrada por donde ingresa el aire, es un tubo único que ingresa a gran velocidad y por eso se generan flujos turbulentos. Y podemos tener un flujo transicional entre un flujo laminar y con ciertos remolinos de aire, y esto se va a producir sobre todo en las ramificaciones de la vía aérea. Ahora, otra parte muy importante juegan los músculos de la respiración. Nosotros ya sabemos cuál es el principal músculo de la inspiración, que es el diafragma, ¿no? ¿Alguien me puede decir hacia dónde se contrae el diafragma para favorecer la inspiración? ¿Sí? hacia abajo y hacia... El principal músculo de respiración es el diafragma y se contrae hacia abajo y hacia afuera, ¿ya? ¿Qué otros músculos van a ejercer su participación en lo que es la inspiración también? Están los músculos, también juegan un rol importante en los músculos intercostales externos, que se contraen hacia afuera y hacia arriba. ¿Ya? Entonces ustedes traten de dibujarlo mentalmente, ¿no? El diafragma, decididamente, para que cree más espacio, tiene que ir hacia abajo y hacia afuera, y el intercostal, para que aumente el diámetro de la caja torácica, se tiene que contraer, elevarlo y jalarlo hacia afuera, ¿ya? Músculos accesorios, ¿cuáles serían? Serían el esternocleidomastoideo, ¿no? Y los escalenos, ¿sí? El esternocleidomastoideo que va a jalar el esternón y los escalenos que van a jalar los dos primeros arcos costales, ¿ya? Y también tenemos los músculos de la expiración, ¿no? Lo que refiere a músculos expiratorios, el diafragma es el principal músculo, es un músculo estriado de forma semejante a una cúpula y presenta orificios para la vena cava inferior, el esófago y la aorta. Va a ser inervado por el nervio frénico y es el encargado de mover en reposo las 2/3 partes, un 70% del volumen corriente. ¿Y qué es el volumen corriente? Es el volumen que nosotros manejamos en una respiración normal, lo que llamamos el volumen tidal, que es de aproximadamente 500 mililitros. Ahí tenemos cómo es la estructura del diafragma, cuál es su fijación respecto a las otras estructuras que participan en la ventilación.
Los músculos inspiratorios accesorios les he mencionado intercostales externos, serratos escalenos y esternocleidomastoideo. Los músculos expiratorios. ¿Cuáles son los principales músculos expiratorios? Los principales músculos son los músculos que se encuentran en la pared abdominal, los rectos del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo, ¿no? Y el transverso. Estos son los principales músculos y también juegan un rol accesorio los intercostales internos. Si los intercostales externos para favorecer el aumento del diámetro anteroposterior del tórax se van a contraer hacia arriba y hacia afuera, los intercostales internos se contraen hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Para la expiración. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo en la expiración el diafragma asciende. ¿Qué es lo que hace? Al contraerse estos músculos del abdomen van a aumentar la presión intraabdominal y eso empuja el diafragma hacia arriba y por lo tanto favorece lo que es la expiración, ¿no? Y mientras que en la expiración el diafragma desciende. Ya, otro que habíamos mencionado también que participa en lo que es las variaciones a nivel de la cavidad pleural, ¿no? Las presiones que se manejan a nivel pleural es entre menos 5 a menos 10 centímetros de agua. Entonces, tiene que caer, tiene que hacerse negativa la presión. Vean ustedes la presión intrapleural en la flechita. Conforme se hace más negativa, favorece la inspiración, favorece que se amplíe y que se vaya llenando el pulmón de aire. A medida que esta se va haciendo más negativa y llega al punto más alto y cuando esta ya se va haciendo un poco más positiva, se acerca nuevamente a menos 5, ya viene lo que es la expiración. Entonces, se menciona que cuando el pulmón ya ha alcanzado el 70% de su capacidad vital es que ya empieza el retroceso elástico, ¿no? Ya empieza otra vez a su sitio original para producirse lo que es la expiración, ¿ya? Dentro de lo que es la ventilación alveolar, nosotros tenemos el espacio muerto anatómico, que es el volumen de las vías aéreas de conducción. Y les mencioné porque se llama espacio muerto porque no participa en lo que es la ventilación alveolar. Mide aproximadamente 150 mililitros el volumen en esta zona. El espacio muerto alveolar. El espacio muerto alveolar se produce cuando ciertos alveolos no son o son parcialmente funcionantes, es decir, no participan adecuadamente en el intercambio gaseoso. Supongamos que existe un tromboembolismo pulmonar, entonces no va a producir esta estructura, no va a participar en el intercambio gaseoso y eso produce el espacio muerto alveolar, ¿no? Normalmente el espacio muerto anatómico y alveolar tienen el espacio suelen tener valores similares a lo que es el espacio muerto fisiológico, ¿no? Se supone que no hay un espacio muerto alveolar, se supone que todas las unidades funcionan, por lo que el espacio muerto fisiológico y anatómico suelen ser de 150 mililitros. Sin embargo, frente a circunstancias como las que mencioné, un tromboembolismo, que no participan de manera efectiva, puede variar, va a diferenciar lo que es el espacio muerto alveolar y por lo tanto van a variar el valor del espacio muerto fisiológico respecto al espacio muerto anatómico, ¿ya? En lo que se refiere a las zonas, que nosotros conocemos como las áreas de West, que son las zonas fisiológicas, tiene que ver con las variaciones que existen a nivel de lo que es la relación ventilación-perfusión, ¿no? Nosotros debemos conocer que nosotros debemos saber que en lo que se refiere a la ventilación-perfusión, por gravedad la perfusión va a ser mucho mayor a nivel de lo que son las bases, mientras que la ventilación en sí va a ser mucho mayor a nivel de los ápices, ¿no? Eso es obviamente por la gravedad. Por eso, por ejemplo, que en patologías como la tuberculosis, como existe mayor concentración de aire en la parte de los ápices, por eso las lesiones y por el tipo de características del bacilo, se suele localizar más en la parte superior de los pulmones, ¿no? Ya. Se van a delimitar en sí en 3 tipos de regiones, tomando en cuenta las relaciones de ventilación-perfusión. Nosotros vamos a ver que la relación ventilación-perfusión, como la perfusión es menor en los ápices, va a ser mucho mayor en la parte superior y mientras que va a ser mucho menor en la zona inferior. Eso hablamos de una persona sentada o de pie, ¿no? Esto va a cambiar obviamente si la persona se torna en decúbito, en sí se equilibran en sí todo lo que es la relación de la perfusión, se hace más homogénea y la relación ventilación-perfusión suele ser la misma, siendo obviamente significativamente un poco mejor en las partes posteriores, ¿ya? La ventilación alveolar también nosotros vamos a conocer lo que es la ventilación minuto y la ventilación alveolar propiamente dicha. La ventilación minuto viene a ser la cantidad de aire que sale del pulmón
tomando en cuenta la frecuencia respiratoria. Nosotros sabemos que existe una cantidad de aire, el volumen tidal. Lo que nosotros votamos es 500 mililitros. Si esto nosotros lo multiplicamos por una frecuencia respiratoria normal de 15, nosotros vamos a hacer un volumen de 7.500 mililitros, ¿no? Entonces, esta es la ventilación minuto. Ahora, la ventilación alveolar es la cantidad de aire que vamos a encontrar nosotros en los alvéolos propiamente. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que también ingresa un volumen de 500 mililitros, debemos recordar que existe el espacio muerto. 150 mililitros se van a quedar en las vías aéreas de conducción. Por lo tanto, solo queda 350. Por 15 respiraciones en un minuto, hace un total de un volumen de 5.250 mililitros. La capacidad de cierre que es el volumen al cual las vías respiratorias pequeñas comienzan a cerrarse en las partes de declive del pulmón con la expiración, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que ¿cómo se produce esto? Lo que sucede es que nosotros sabemos que existe una tensión superficial a nivel de los alvéolos, que estos generalmente tienden al colapso. Entonces, para evitar eso, el organismo detecta, ¿no?, que ya se está produciendo en sí lo que es la expiración, el vaciamiento, y para evitar el colapso a determinado volumen se produce el cierre de la vía aérea, de tal manera que no se produzca el colapso de estos alvéolos. Ya. Ahora, el control nervioso de la respiración. El control nervioso de la respiración va a estar conformado por 3 niveles de procesamiento. Tenemos el control local, tenemos el control periférico y tenemos el control central. Lo que se refiere al control local, nosotros vamos a tener receptores de la mucosa de las vías aéreas, receptores de distensión, receptores dolorosos pleurales, vías colinérgicas y adrenérgicas. Tenemos controles periféricos también, que son quimiorreceptores que van a detectar ciertas variaciones que pudieran haber a nivel aórtico y carotidio, y tenemos un control central, que son los centros bulboprotuberanciales que ya les mencioné, y la corteza cerebral. El árbol bronquial dispone de receptores cuyas fibras aferentes viajan con el nervio vago. Tenemos los receptores de distensión que van a producir reflejo Hering-Breuer, receptores de irritación laríngea, traqueal y bronquial y fibras C bronquiales. También tenemos los receptores dolorosos de la pleura parietal, vasos sanguíneos y la pared de la vía aérea, cuyas fibras aferentes van a depender de los nervios intercostales. Entonces, todas estas estructuras van a intervenir en lo que es el proceso de la respiración. Va a intervenir la pleura parietal y la pleura visceral. Nosotros debemos recordar que la pleura visceral en sí no tiene inervación, ¿no? No duele, origina reflejo de tos al irritarse, ¿ya? La pleura parietal sí duele por recibir sensibilidad de los nervios intercostales. Existen también fibras eferentes de tipo parasimpático, colinérgicas, que viajan con el vago y que van a tener una acción broncoconstrictora, vasodilatadora y secretora. Las fibras eferentes simpáticas adrenérgicas, en cambio, van a tener una acción opuestas a las anteriores. Tomando en cuenta estos mecanismos, es que viene la acción de determinados inhaladores, que ustedes ya van a ver más adelante, ¿no?, en lo que es farmacología respiratoria. Respecto a los quimiorreceptores, habíamos hablado que existen quimiorreceptores periféricos que están localizados a nivel de la aorta y la bifurcación carotidia. Estos lo que van a hacer es van a actuar frente a variaciones locales de pH, variaciones en la presión parcial de oxígeno y la presión parcial del CO2. Los quimiorreceptores centrales van a responder a las variaciones del pH y del CO2 y se van a localizar cerca de los centros respiratorios que ya mencionaba al inicio de la clase. ¿Ya? Esta es la distribución, cómo van a estar localizados a nivel del cuerpo carotidio, a nivel del callado de la aorta también, y tenemos receptores de estiramiento a nivel de lo que es el parénquima pulmonar también. Ya les mencioné inicialmente cuáles son los centros respiratorios que van a estar localizados a nivel de bulbo y protuberancia y que tienen que ver con el control también de la respiración de manera voluntaria, ¿no? En lo que se refiere a la parte voluntaria de la respiración, va a estar involucrada lo que es la corteza cerebral y las fibras corticobulbares y corticoespinales. Ahora, los volúmenes, las capacidades pulmonares. Nosotros ya les he mencionado el volumen corriente, ¿no? Es lo que uno inhala y exhala en una respiración normal sin hacer un esfuerzo físico. Tenemos el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. La capacidad pulmonar tenemos la total, la vital, la inspiratoria y la residual, y va a depender de las distintas combinaciones que hayan de las sumatorias de estos volúmenes.
Ya les he mencionado, tenemos el volumen corriente, ya. El volumen, estos generalmente, la mayoría de estos volúmenes, a excepción del volumen residual, la capacidad residual funcional y la total, pueden ser medidos en espirometría, ¿no? Lo que no podemos medir por espirometría es la capacidad pulmonar total, porque nosotros no podemos medir el volumen residual. ¿Qué es el volumen residual? El volumen residual es la cantidad de aire que se va a quedar dentro de los alvéolos a fin de evitar el colapso, ¿no? Ahora, el volumen corriente es de 500 mililitros. La cantidad de aire que se produce después de una inspiración máxima, ¿no? Inspiración más nosotros llamamos como la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria viene a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio y del volumen corriente, ¿ya? La capacidad residual funcional, en cambio, es lo que queda después de una inspiración máxima. Es el volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual. La capacidad pulmonar total viene a ser la sumatoria de todos los volúmenes que ya les he mencionado. Estos son los volúmenes aproximadamente que hay en una persona normal, supongamos que midiera 1,70 m, pesa 70 kilos, una persona joven, estos son los volúmenes que nosotros podemos encontrar, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que eso conforme pasa la edad, todo puede ir variando o también algunas circunstancias particulares. No vamos a entrar mucho en detalle respecto a las leyes que van a interferir en lo que es la función pulmonar, ¿ya? Sin embargo, acá están para que ustedes la puedan revisar, la ley de Boyle, que tiene que ver con la presión y volumen de los gases, ley Charles, volumen y temperatura, Gay-Lussac, presión y temperatura, y ley combinada de los gases. Hablaremos brevemente de estos. El estado de un gas. El estado de un gas se determina por su presión, su volumen y su temperatura, ¿no? La fórmula que va a determinar en sí la relación entre la presión, volumen y la temperatura es esta que ustedes pueden ver acá. Tenemos la ley de Boyle-Marriott, que establece que a una temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Cuando aumenta la presión, el volumen va a bajar, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Acá está explicado qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando la presión disminuye, permite que haya un mejor llenado. Lo mismo sucede cuando nosotros lo extrapolamos a lo que es el sistema respiratorio, y cuando la presión aumenta, esto va a dificultar más el ingreso, por lo tanto va a disminuir el volumen. Tenemos la ley de Charles que relaciona el volumen y la temperatura. En esta ley se dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir, el volumen del gas disminuye. Como ustedes pueden ver en el gráfico, esta está expuesta al calor de una vela y ahí vemos que el gas en sí se distiende y genera un mayor volumen, ¿no? Acá la ley de Gay-Lussac establece que la presión de volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de gas se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura va a permanecer constante. Tenemos la ley de Dalton, que establece que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si uno solo ocupase todo el volumen de la mezcla sin variar la temperatura. Ahora, lo que es la hematosis. ¿Qué es en sí la hematosis? La hematosis es estrictamente el intercambio gaseoso. Tiene que ver con la difusión, con el paso del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre, ¿ya? ¿Qué estructuras van a participar acá? Tiene que ver básicamente con lo que es la circulación pulmonar, con la concentración de la hemoglobina, ¿no? ¿Cómo se produce la difusión de oxígeno en el cuerpo? ¿Sabemos a nivel pulmonar cómo se produce? ¿Es por difusión pasiva o por difusión activa? Pasiva, ¿no? Exactamente, David. Entonces, viene de una zona de mayor concentración, ¿no? Que está afuera hacia una zona de menor concentración, ingresa por una difusión pasiva, ¿ya? Entonces, en la sangre venosa vamos a ver nosotros que la concentración de oxígeno que existe al inicio del capilar, en la parte inicial, antes de que ingrese, para lo que es el intercambio gaseoso, es de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, a través de la difusión, llega a alcanzar concentraciones rápidamente. Pasado ya 3/4 de segundo, una vez que ya participó el intercambio gaseoso, la concentración de oxígeno se eleva hasta alcanzar valores de 100 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Y esto por qué va a estar determinada la difusión?
Existe una ley muy importante que tiene que ver con esa capacidad de difusión, que es la ley de Fick, en la que menciona que la difusión de un gas va a estar limitada por la extensión de superficie, no va a ser favorecida para la extensión de la superficie y va a ser inversamente proporcional al grosor, ¿no? En todo caso, entonces, si la barrera hematogaseosa fuera muy gruesa, se va a ver limitada la difusión de un gas. Ahora, ustedes deben saber que la superficie de la barrera hematogaseosa es una superficie bastante amplia. Si nosotros la estirásemos, daría una longitud aproximada de entre 50 a 100 metros cuadrados. Y el grosor es un grosor muy pequeño, es un grosor de 0.3 micras. Es por esto que el oxígeno tiene gran facilidad para que en poco cantidad de tiempo, como ya hemos visto, la sangre no está oxigenada que llega, está en una concentración de 40 milímetros de mercurio y rápidamente se eleva por ese mecanismo de difusión a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Sin embargo, si hay una alteración en la superficie, por ejemplo, si se rompe esta unidad, estas estructuras que participan en la barrera hematogaseosa, por ejemplo, en el enfisema, lo que se va a producir, no va a haber una adecuada ventilación, ¿no? Hay una alteración en la difusión. Asimismo, si se pone grueso, como sucede en la fibrosis, que hay engrosamiento, tampoco se va a producir una adecuada difusión. Entonces, ahí la importancia de la barrera hematogaseosa. Entonces, la difusión de los gases a través de los líquidos y membranas va a estar relacionada a la solubilidad del gas, que también es muy importante, al coeficiente de difusión del gas, al área transversal del líquido de la membrana, al peso molecular del gas, a la temperatura del líquido, al espesor de la membrana que ya mencioné, a la capa líquida, a la distancia recorrida, a la gradiente de presión y a la liposolubilidad. Todos estos factores van a intervenir en lo que es la difusión de los gases a través de una membrana. La hematosis, entonces, es el proceso de intercambio gaseoso que existe entre el ambiente exterior y la sangre. La finalidad es la fijación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono durante la respiración. En todos los organismos se produce por difusión simple, es decir, a favor del gradiente de presión parcial y sin gasto energético. Esto también es un poco lo que les he mencionado ya anteriormente. Y acá también, esto van a ver lo que ocurre a nivel del alveolo. Esta es la circulación venosa, cómo varían las presiones una vez que la sangre participa en el intercambio gaseoso, cómo mejora en sí las concentraciones a nivel de lo que es las presiones parciales y cómo cae también parcialmente conforme es repartida en el resto de tejidos hasta llegar a lo que es la célula, ¿no? Estas son las presiones parciales de los gases cuando entran y salen de los pulmones. Cuáles las concentraciones que van a haber, el aire atmosférico en el aire alveolar. ¿Por qué baja un poco el aire atmosférico respecto al aire alveolar? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que se humidifica también, ¿no? Entonces, existe una forma también que es para calcular la concentración que tiene que ver, pero no nos vamos a complicar mucho, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que no es lo mismo tomar en cuenta la presión barométrica. Veamos que esto va a influenciar porque hay que restarle los 47 centímetros de agua porque ya si hay una humidificación y eso altera también la concentración del oxígeno, ¿ya? Ahora, este es cómo se ve la concentración en sí, la presión parcial de oxígeno del extremo arterial capilar hacia el extremo venoso capilar, como ya les he mencionado, ¿no? Cómo oscila y cómo esto sucede en poco transcurso de tiempo. El CO2 difunde exactamente en dirección opuesta a la difusión del oxígeno, obviamente, porque hemos mencionado que el objetivo es que la sangre que viene contaminada, podemos decir la sangre de desecho, viene con CO2 para ser intercambiado, podríamos decir entre comillas, con el oxígeno, ¿no? El CO2 tiene la característica que puede difundir 20 veces más rápido que el oxígeno. Las diferencias de presiones para producir la difusión de CO2 son mucho menores con respecto a las presiones del oxígeno. Habíamos hablado que van a ser elementos importantes el control nervioso, ¿no? Habíamos hablado de lo que es la ventilación propiamente, la barrera hematogaseosa y también viene a ser importante la perfusión o circulación pulmonar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes que están con un shock hipovolémico, vamos a tener también insuficiencia respiratoria, sí podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de sangre, no hay suficiente cantidad de hemoglobina que va a servir para la transferencia del oxígeno y eso puede llevar a la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, la perfusión o circulación pulmonar es otro rol fundamental también. Consiste en el flujo de sangre venosa a través de la circulación pulmonar hasta los capilares y el retorno de sangre oxigenada al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares, ¿no? Ahora, la circulación pulmonar
es una circulación bastante compleja. Es un circuito de alto flujo y tiene una baja resistencia. ¿Por qué? Porque se va a ir subdividiendo, así como se ramifica también las estructuras bronquiales, y tiene una extensión bastante amplia, ¿no? Que se reparten finalmente entre capilares, entre los espacios alveolares, y es tal la cantidad, lo que pasa es que están enrollados, pero la superficie es tan amplia que eso hace que la presión finalmente disminuya y tiene una gran capacidad de reserva. Esto favorece el intercambio gaseoso, evita el paso de fluidos al intersticio y favorece la función ventricular derecha con un bajo gasto energético, ¿no? Entonces, lo que ya mencioné, se supone que a mayor, cuando las vías se hacen más pequeñas, de menor calibre, debería haber una mayor resistencia. Sin embargo, tomando en cuenta que tiene una superficie muy amplia de distribución, esto no sucede y es una vía en sí de baja resistencia, lo que es la circulación pulmonar. ¿Ya? Esto es comparando la presión arterial media a nivel de lo que es la arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio, comparando con la presión arterial sistémica a nivel de la aorta, que es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Es un circuito que maneja presiones bajas, que tiene bajas resistencias. La composición del gas alveolar puede producir cambios en la circulación pulmonar. La circulación pulmonar es un circuito de baja presión, ya mencioné que la media es de 15 milímetros de mercurio. La circulación pulmonar tiene como características que es de gran capacitancia o adaptabilidad, con un gran número de vasos elásticos y de vasos que permanecen normalmente colapsados y que además pueden reclutarse durante el ejercicio, ¿no? ¿Esto por qué? Porque durante el ejercicio, ¿qué es lo que se va a producir? No les he mencionado, pero generalmente, creo que sí mencioné en un momento que en sí el glóbulo rojo permanece 3/4 de segundo nada más en contacto en la superficie para hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Sin embargo, cuando hay ejercicio, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y esto que genera que el tiempo de exposición del glóbulo rojo sea mucho menor. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere en sí que haya un reclutamiento, ¿no? Que a nivel de los capilares se produzcan ciertas modificaciones que permitan reclutar aquellos vasos que en sí no están correctamente funcionando, que en situaciones normales manejan muy bajas presiones, de tal manera que estos puedan lograr adaptarse a la situación y mejorar la circulación pulmonar de tal manera que se favorezca o contribuya a una buena captación de oxígeno en sí en estas situaciones. Las arterias pulmonares están solo parcialmente muscularizadas, son más delgadas y poseen más tejido elástico, por lo que tienen baja resistencia a la perfusión. La red capilar alveolar, la sangre fluye de forma casi laminar con baja resistencia, facilitando el intercambio gaseoso. Y entonces tienen poco contenido de músculo liso en sí, las estructuras que tienen que ver con la circulación pulmonar. Otra característica importante es que el circuito pulmonar, a diferencia del resto, recibe todo el gasto cardíaco, pero sus presiones son menores que las sistémicas y la presión de la arteria pulmonar suele ser inferior a 25 a 30 milímetros de mercurio. Durante el ejercicio, las presiones pulmonares se incrementan poco a pesar de que el flujo aumenta 3 a 5 veces. Y esto es porque los capilares que estaban abiertos se distienden y aumentan su flujo hasta el doble y se reclutan capilares que estaban colapsados, triplicándose el número de capilares abiertos, que es lo que les había mencionado, ¿no? El flujo sanguíneo pulmonar va a ser mayor en las zonas dorsales y basales y esto está relacionado con las presiones intraalveolares según las zonas de West. Entonces, cerca del ápex, en la zona 1, la presión alveolar es mayor que la arterial y la venosa y la mayoría de los vasos alveolares van a estar cerrados manteniendo su flujo solo durante la sístole. En la zona media, zona 2, la presión alveolar va a ser mayor que la presión venosa y menor que la presión arterial. Y el flujo va a depender de la diferencia entre la presión arterial y entre la presión alveolar. En la porción inferior, en cambio, ¿qué es lo que va a suceder? La presión alveolar es menor que la presión arterial y venosa y los vasos van a estar siempre abiertos y el flujo sanguíneo es mayor. En lo que se refiere a la relación entre la ventilación y perfusión, nosotros vamos a ver que el cociente global de ventilación-perfusión viene a ser la ventilación alveolar total dividida sobre la perfusión representada por el gasto cardíaco que llega al pulmón. Estas relaciones locales de ventilación-perfusión van a ser las que realmente van a determinar las presiones alveolares y sanguíneas del oxígeno y el CO2. En bipedestación, la distribución de la ventilación y la perfusión no son homogéneas, surgen las zonas de West. Ya les había mencionado que esto cambia totalmente cuando la persona está totalmente en decúbito dorsal, ¿no? Se homogeniza en sí la distribución del flujo sanguíneo y por lo tanto varía la relación ventilación-perfusión, ¿no?
Nosotros podemos encontrar tres patrones de relación ventilación-perfusión. Podemos tener áreas ventiladas pero no perfundidas, que es el espacio muerto fisiológico. Por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar es lo que podemos encontrar, ¿no? Tenemos también áreas en las que la perfusión y la ventilación son homogéneamente proporcionales y tenemos áreas perfundidas y poco ventiladas, que equivale a un concepto como de cortocircuito. Estas son las diferencias regionales que ustedes van a encontrar en la ventilación y en la perfusión, ¿no? A lo que es hacia la porción superior y hacia la porción inferior del pulmón. Estas son cosas que ustedes es bueno que les conozcan. De todas maneras, no le voy a decir mucho porque yo sé que este tema es un poco pesado, pero es bueno que ustedes lo revisen posteriormente para que puedan entender más a detalle cuando tengan, cuando ya veamos la parte de patologías, ¿no? Como tromboembolismo o otras patologías que producen alteración de la ventilación-perfusión, que ahorita no vamos a hablar, no nos vamos a complicar, ¿ya? ¿Están ahí bien o desean un descanso? Se durmieron, creo. Break, ya. A ver, ¿cuánto quedan? Ah, ya. Ya. Vamos, en todo caso, hay que... Ya. Vamos a tratar de avanzar en todo caso. Son 94 diapositivas. Esta parte ya la voy a hacer mucho más rápida. Y luego ya nos vamos a tomar el break antes de la otra clase que es la de enfoque de Disney. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es el transporte de gases, la hemoglobina, tenemos que ver el transporte de los gases propiamente, la hemoglobina, la curva de disociación de la hemoglobina y el consumo de oxígeno, ¿no? Ahora, ¿el oxígeno cómo se transporta? El oxígeno se transporta unido a la hemoglobina, ¿no? Requiere de la hemoglobina para poder ser transportado, ¿ya? En la sangre arterial, el valor, la presión parcial de oxígeno va a ser 95 milímetros de mercurio aproximadamente, con una saturación de hemoglobina de 97%. Vamos a ver a qué se refiere la saturación de la hemoglobina. Esta es la curva de disociación del oxígeno. Cómo se va a comportar también cuando nosotros vemos desaturación grave, desaturación o normosaturación. Entonces, la capacidad del oxígeno, ¿qué es? Es la cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina. Nosotros debemos saber, eso es importante, que 1 gramo de hemoglobina puede llegar a transportar hasta 1,39 mililitros de oxígeno. Si nosotros tomamos en cuenta que el valor normal de hemoglobina es de 15 gramos, que es lo ideal, entonces nosotros llegamos a transportar hasta 20,8 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros, ¿ya? De flujo sanguíneo. La saturación de oxígeno de hemoglobina tiene que ver con el porcentaje de lugares de unión disponible, o sea, que ofrecen sí la hemoglobina para que se pueda unir al oxígeno y que efectivamente lo tienen saturado, es decir, que ya tienen oxígeno fijado. A eso se refiere la saturación de la hemoglobina. Entonces, vamos a ver que a una presión arterial de oxígeno de aproximadamente 90 a 100, que es lo fisiológico, la normal, la saturación de la hemoglobina va a estar en 96, 97. Mientras que en una presión a nivel venoso, vamos a ver, cuando la sangre es venosa, no es oxigenada, la saturación va a oscilar en 75 y va a tener una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? La estructura cuaternaria de la hemoglobina va a determinar su afinidad por el oxígeno, ¿no? Tenemos la desoxihemoglobina, que es cuando las unidades de hemoglobina se unen con fuerza. ¿Aló? Creo que alguien se le activó su micro. La oxihemoglobina tiene enlaces que sostienen las unidades de globina y que se liberan, y estas van a tener una afinidad de aproximadamente 500 veces más por el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras van a contribuir a desviar la afinidad por la hemoglobina? ¿Qué mecanismos o qué circunstancias hacen que se desplace la curva hacia la derecha? ¿Qué tiene que ver qué significa que la curva se desplace hacia la derecha? ¿Alguien me sabe decir? En sí, ¿qué significa? Porque la mayoría siempre lo aprendemos como que de memoria, ¿no? Pero lo que quiere decir básicamente todo esto, para que no se complique, lo que significa que se desvía hacia la derecha es la capacidad, lo que genera que se libere más, la capacidad que tiene la hemoglobina de liberar el oxígeno para que pueda ser transportado, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias se va a desviar hacia la derecha? Va a haber mayor liberación del oxígeno.
Por ejemplo, en situaciones de acidosis, cuando hay un pH bajo, cuando se retiene CO2 que genera acidosis, entonces el aumento de la presión de CO2 también va a generar un pH bajo. Cuando la temperatura es alta, por ejemplo, en ejercicios, aumenta la temperatura de condición de ejercicio. ¿Y eso qué genera? Los músculos requieren que haya una mayor liberación de oxígeno. Entonces, la temperatura alta también va a llevar la curva de la hemoglobina hacia la derecha, ¿no? De 2.3 bisfosfoglicerato que tiene también con el metabolismo, con el consumo. Entonces, todas estas situaciones llevan generan la desviación a la derecha. Entonces, como esto es bastante complicado, es un poco denso, véanlo así, ¿no? Entonces, ¿qué circunstancias requieren que se libere con mayor facilidad oxígeno? Eso genera la desviación hacia la derecha, la curva del módulo. Entonces, son el pH bajo, la situación de acidosis, la retención de CO2, ustedes ya saben que produce acidosis, la temperatura alta, ya les mencioné, y el consumo metabolismo alto, la concentración de 2.3 difosfoglicerato alto, ¿ya? ¿Está bien así? Para no complicarse, ¿sí, no? El efecto Bohr indica que a un pH menor más ácido, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad, la va a soltar más, ¿no? Puesto que el CO2 está directamente relacionado con la concentración de hidrogeniones en la sangre, entonces es obvio que a mayor concentración de CO2 va a haber mayor acidez y por lo tanto va a haber una disminución de la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina, ¿ya? Es así como lo deben interpretar. El monóxido de carbono se diferencia porque tiene una afinidad 240 veces superior que el oxígeno en sí a la hemoglobina. ¿Ya? Para una presión parcial de CO de 0.6 milímetros de mercurio, 75% de hemoglobina estará combinado con monóxido de carbono, es decir, va a desplazar al oxígeno. Entonces no va a haber oxígeno mucho para que pueda ser liberado. Por eso es que cuando hay una concentración alta de monóxido de carbono, se desplaza la curva hacia la izquierda. ¿Ya? Pequeñas cantidades de monóxido de carbono tienen tanta afinidad que pueden unirse a una gran cantidad de hemoglobina en la sangre y de todas maneras desplazar rápidamente al oxígeno. El CO2 disuelto obedece en sí a la ley de Henry, ¿no? El CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno también. Y 5 al 10% del gas que pasa a los pulmones de la sangre se va a encontrar disuelto, ¿ya? 90% de este gas se va a encontrar en el plasma bajo la forma de bicarbonato. Ahora, el efecto Haldane es una propiedad de la hemoglobina en donde la desoxigenación de la sangre incrementa la habilidad de la hemoglobina para aportar dióxido de carbono. A la inversa, la sangre oxigenada tiene una capacidad reducida para transportar CO2. Eso también no los vamos a complicar. Ahora, el consumo de oxígeno es un valor complejo en sí, que tiene que ver con la cantidad de oxígeno que es requerido para hacer las actividades. Esto va a estar determinado por el sexo, por la edad también, la superficie corporal, obviamente las personas que tienen, que son sedentarias, que tienen sobrepeso, obesidad, van a requerir para hacer sus actividades, desplazar quizás un mayor consumo de oxígeno, va a depender también del ejercicio, de la gestación, por los cambios fisiológicos que existen, los cambios también que producen a nivel de lo que es la circulación, y cuadros donde se afecta la actividad metabólica como el hipertiroidismo y la sepsis, ¿no? Todo eso va a determinar que hay una variación en lo que es el consumo de oxígeno. El valor normal en reposo del consumo de oxígeno es de 3.5 mililitros por kilo por minuto. Hasta ahí hemos terminado. ¿Todo bien? ¿Aló? Todo tan bien que les vamos a mandar preguntas. Ya, muy bien. Entonces, de todas maneras, si ustedes tienen más dudas, existe el libro que es el libro de Fisiología de Vías Respiratorias, que creo que es un poquito más denso, pero que les va a servir un poco más para profundizar en el tema. En sí, no vamos a ahondar tanto esto en clases posteriores, pero sí es importante porque ustedes van a ver que cuando se produce neumotórax, cuando se produce neumonía, edema agudo pulmonar, es importante que ustedes recuerden ciertos aspectos de cómo sucede la fisiología respiratoria, ¿no? Quizás no memorizarse en sí tanto los valores, solo algunas fórmulas, algunas leyes esenciales como la ley de Fick, que creo que es fundamental, ¿no? En sí, los componentes de la ventilación, ¿no? Los factores determinantes en sí del proceso de la respiración. ¿Estamos? Entonces, les pongo el libro Fisiología Respiratoria de Huesos. Ok, ya les puse para que lo puedan revisar.
En todo caso, nos damos un tiempo, es las 5, ¿les parece 5:15 para hablar del siguiente tema? ¿No? Hay temas programados que es lo que es el Disney y el enfoque diagnóstico. Son temas que es muy interrelacionados, así que solo he hecho una presentación también. ¿Les parece bien 5:15? ¿Sí? Para que tomen un pequeño break. Sí. Ok, perfecto.